Sí. Bueno, entonces chicos, buenas tardes. Hoy vamos a ver la clase de continuación a la unidad. Vimos anteriormente lo que son los nucleótidos, las bases nitrogenadas, los ácidos nucleicos y cómo está conformada su estructura. También vimos cómo esto se correlaciona con su función. A ver, Eduardo, recordame cuál es la función de los ácidos nucleicos o una de las funciones de los ácidos nucleicos. Eduardo. Suave, que tenía estaba comiendo, suave, suave. Yo pienso que esto, o sea, tienen, ¿cómo le digo? Codifica información. Fabricativa. Más o menos le entendí, pero me parece que dijo que tienen información para la síntesis de proteínas, así es. Bueno, en los ácidos nucleicos tenemos dos tipos de ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. Ellos dos tienen varias diferencias entre sí que están resumidas en un cuadro en la conferencia anterior. Dentro de las funciones, ellos, entre los dos, sirven para sintetizar proteínas. ¿Cómo? Uno le dicta cómo hacer las proteínas y el otro la hace, que es el ARN. Entonces, como haciendo una analogía, el ADN es como el libro de recetas de cocina y el ARN sería el cocinero. Agarra los ingredientes, que serían los ácidos nucleicos, y construye el pastel, que serían las proteínas. Recordando siempre, me gusta, ¿verdad? Acaparar un poco de la clase anterior porque todas las clases se correlacionan. ¿Quién me puede hablar, por favor, de la estructura que tiene, por ejemplo, un nucleótido? ¿Cuál es la diferencia entre un nucleótido y un nucleósido? ¿Alguien? ¿Voluntario? No fueron a repasar, chavalos. A ver quiénes están aquí. Doctora, yo creo que si no mal recuerdo, los nucleótidos se forman a partir de los nucleósidos. ¿Cuáles eran las partes de cada uno? El nucleósido es un poco más pequeño, se diferencia de los nucleótidos por una sola pieza, que es el ácido fosfórico o el fosfato. Pueden tener uno, dos o tres fosfatos. Esa es la diferencia entre nucleósido y nucleótido. Además del grupo fosfato, ¿cuáles otros dos? Pentosa. Pentosa. La pentosa, ajá. Y la base nitrogenada. Y la base. Ajá, la base nitrogenada. Entonces, la pentosa, dependiendo si es ADN o ARN, va a ser o ribosa o desoxirribosa. Y la base nitrogenada pues puede ser o una purina o una pirimidina. Ahora, ¿cuál es la diferencia estructuralmente hablando entre las purinas y las pirimidinas? No sé si estoy mal, pero yo pienso que las purinas, como es adenina, hay en el mercado, de los que se... y timina, en las pirimidinas creo que ahí la timina es la que se va a como sustituir por el uracilo. Bueno, eso con respecto a cuando van a formar los ácidos nucleicos, pero ellas entre sí
Tienen diferencia, por ejemplo, Más que todo de los... Doctora, si no me recuerdo, son los anillos. Una tiene uno y otra tiene dos. exactamente. ¿Cuáles tienen dos anillos? La purina. La purina. Correcto, las purinas tienen doble anillo carbonado, ¿verdad? Además de carbono, tienen nitrógeno, oxígeno e hidrógeno en su estructura. Esas son las purinas. Y la pirimidina es un anillo, es anillo único carbonado con especies de nitrógeno. Entonces, esa es la principal diferencia. ¿Por qué tenemos que regresar a esas bases? Porque hoy vamos a ver cómo se sintetizan esas bases nitrogenadas, que son la pieza clave, ¿verdad?, para la construcción de los nucleótidos, porque ya todos sabemos de dónde vienen las pentosas. Las pentosas vienen de los carbohidratos que consumimos, ¿verdad? Ustedes tienen mucha glucosa y esa glucosa, a partir del segundo paso de la glucólisis, se puede desviar hacia algo que se llama el ciclo de las pentosas, que se encarga de producir a la ribosa y a la desoxirribosa. El grupo fosfato, pues, es algo fundamental que viene también en los alimentos y que se construye, ¿verdad?, prácticamente solo. Pero las purinas, las pirimidinas, ¿de dónde vienen? ¿Cómo se consumen? Bueno, una pequeña parte de las purinas la obtenemos de la dieta, pero la mayoría de ellas se sintetiza o se reutiliza en unas vías que se llaman vías de recuperación. Es prácticamente como hacer reciclaje. Y eso es lo que mantiene, ¿verdad?, la cantidad de material de bases nitrogenadas necesarias para que todas las células de nuestro cuerpo que tengan que entrar en división celular tengan la suficiente cantidad de bases nitrogenadas para construir el material genético o para construir el ARN necesario para tener, ¿verdad?, para producir proteínas. En general, la molécula de ADN es muy grande. En comparación con la de ARN, sin embargo, el ARN se usa más constantemente o se está renovando más constantemente debido a la diversidad de proteínas que tiene que sintetizar de una célula a otra. Bueno, entonces regresando o continuando con la clase, acá tenemos, ¿verdad?, la estructura de un nucleótido. El nucleótido está formado, como muy bien dijeron, por un nucleósido y un ácido fosfórico o fosfato. A su vez, el nucleósido está formado por una pentosa y una base nitrogenada que puede ser o una purina o una pirimidina. Como muy bien dijo Yeshu, las purinas son son estructuras que forman un doble anillo de carbono. En cambio, las pirimidinas son anillos únicos. ¿Quiénes pertenecen? ¿Quiénes son purinas y quiénes son pirimidinas, chicos? De la guanina, citosina, timina son purinas, creo. Y de la pirimidina creo que era la timina, adenina y no sé cuál es la otra. Uracilo. Uracilo. Entonces aquí las tenemos. La purina es la adenina y la guanina. En cambio, las pirimidinas son la citosina, la timina y el uracilo. Estas bases nitrogenadas son como los pingüinos. Ustedes han oído que los pingüinos son monógamos. ¿Saben lo que es ser monógamo? Chicos, si no pueden activar su micrófono, bien pueden mandar un chatcito. ¿Cómo dijo? ¿Qué es ser monógamo? Idea. Si viene alguien y te dice, vos sos un monógamo, te ofendería. No, es como que solo con una persona se puede relacionar, como que solo con una persona pueden durar toda la vida, algo así, ¿no? Sin disfrutar. Exactamente. Monógamo es la característica de tener un compromiso de pareja con una sola persona, ¿verdad? Poligamia es las personas como los árabes que tienden a tener varias esposas. Pero en este caso usamos la analogía para
hablar de con quién hace. Dice aquí que María Acevedo levantó la mano. ¿Va a decir algo? A ver. ¿O se le levantó sola? Bueno, no sé quién fue. Entonces les decía que usamos la analogía de la monogamia para saber que las bases nitrogenadas tienden a hacer enlaces o a engasarse de una manera exclusiva entre sí. Por ejemplo, la adenina solo se va a enlazar con la timina y la guanina con la citosina. Esto nos sirve para mantener la misma información de material genético en las dos hebras del ADN. Recordemos que el ADN es bicatenario, es decir, que tiene dos cadenas que se enrollan entre sí para formar una doble hélice. Y bueno, lo que dice la una lo dice la otra, pero en un idioma paralelo, por así decirlo. Si en una cadena dice adenina, 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 en la otra dice timina, 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 pero al traducirlo es la misma información. Entonces, esta característica de las bases nitrogenadas ayuda a preservar el material genético y a que se pueda traducir a otro lenguaje como es el del ARN, el cual sustituye la timina por el uracilo. Entonces, estas chicas son las que vamos a ver cómo se construyen. Aquí podemos ver el doble anillo carbonatado de las principales purinas y la cantidad de nitrógeno. Como pueden ver, los cuerpos nitrogenados de las bases nitrogenadas, como vale su nombre, es bastante pesado si lo comparamos con la de las proteínas, ¿verdad? Que las proteínas están hechas de aminoácidos y los aminoácidos son otras de las macromoléculas que tienen gran cantidad de este átomo. El problema con el átomo nitrógeno es que si se acumula mucho puede hacer algún tipo de acidosis, como cuando se acumula el amonio y tenemos una hiperazoemia, no sé si se acuerdan. Pero bueno, hoy vamos a ver cómo las vías de degradación nos ayudan a eliminar estas sustancias cuando ya no las utilizamos o cuando están en exceso, de una manera pues que sea inofensiva para el cuerpo humano. Acá tenemos ejemplos de las tres principales pirimidinas, que son el uracilo, la citosina y la timina, todas también conformadas por carbono, nitrógeno, oxígeno e hidrógeno. Existen además otros tipos de bases nitrogenadas, como son la hipoxantina, la xantina y el ácido úrico. ¿Ustedes han oído hablar del ácido úrico, muchachos? Cuando una persona dice tengo ácido úrico, ¿está diciéndolo bien o está en lo incorrecto? Chicos. Pues yo solo he escuchado cuando dicen eso, que tienen elevado el ácido úrico, pero me imagino que como todos tienen que mantenerse con su nivel equilibrado. Exacto, muy bien, Reina. En realidad es como el azúcar. Hay gente que dice tengo azúcar, pero eso es incorrecto porque todos los seres humanos tenemos azúcar, todos tenemos glucosa en sangre. Lo que tiene esa persona cuando está enferma es que tiene el azúcar arriba del parámetro normal. ¿Ya? El ácido úrico es una sustancia que nosotros también mantenemos a ciertos rangos bajos, por cierto, en nuestra sangre, porque es una forma de eliminación de ese exceso de nitrógeno en nuestras bases nitrogenadas. Cuando se eleva mucho, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la persona consume carne mucha y la carne da un gran aporte de ese nitrógeno que no necesitamos en realidad.
y entonces se empieza a acumular el ácido úrico en sangre y produce un montón de problemas que vamos a ver más adelante. Pero bueno, la expresión tengo ácido úrico o tengo azúcar es incorrecta porque todas las personas tenemos esas dos sustancias. El problema o la enfermedad surge cuando ustedes tienen esos valores por encima de lo normal. Pero bueno, el ácido úrico proviene principal o únicamente de las bases purínicas. ¿Cuáles eran las bases purínicas, Karen? Las purínicas eran adenina y guanina. Exacto. Citosina, timina y uracilo son las pirimidinas. Y estas causan menos problemas, ¿verdad? Porque producen una sustancia de excreción llamada ácido orótico, que se elimina fácilmente. Pero que sin embargo, en muy raros casos pueden haber deficiencias enzimáticas que nos lleven a la acumulación de esta sustancia. Ahora, también lo podemos encontrar en otros alimentos, ¿verdad? O sustancias como por ejemplo el té, el café, el cacao, que también se le tienen que recomendar a sus pacientes que lo consuman con moderación si tienen algún tipo de problema con la excreción de las bases nitrogenadas. Ahora, las bases nitrogenadas nos ayudan a formar los nucleótidos. Ya dijimos cuáles son sus componentes y cada uno de ellos puede haber 3 subtipos en base a la cantidad de grupos fosfato que porta. Si tiene un fosfato, es un nucleócido monofosfato, como por ejemplo el AMP. Los nucleócidos difosfato tienen 2 grupos fosfato y el nucleócido trifosfato tiene 3 grupos fosfato. Y de esta manera, de 5 bases nitrogenadas, podemos tener, ¿cuántos serían? 15 nucleótidos. Más los que cambian por la pentosa serían 30 tipos de nucleótidos. Con 3 piezas sencillas, como multiplicamos exponencialmente la cantidad de sustancias que se pueden producir. Ahora, el nucleótido se sintetiza en el citoplasma celular gracias a la fusión del grupo fosfato. Esto se hace mediante una reacción de deshidratación. La deshidratación es cuando durante la reacción química nosotros perdemos H2O. ¿El H2O qué es? ¿Alguien sabe lo que es el H2O? Agua. El agua. Entonces, al perder esa molécula de agua, por eso se llama deshidratación. Entonces, ahí es que se puede formar el enlace entre el ácido fosfórico y la pentosa. ¿Será el internet de ustedes o será el mío? Sí, estoy No, grabando. es que así ha pasado. Así me pasó a mí con otra clase. Tenía el internet súper lento. Y puede ser que en otros lugares también esté así. Pero, doctora, ¿puede volver a repetir eso que dijo? Sí, que para formar el nucleótido, primero se forma el nucleócido mediante el enlace N-glucosídico entre la base nitrogenada y la pentosa. Y luego se da una deshidratación. Deshidratación es cuando durante el proceso perdes una molécula de agua y eso genera un enlace covalente entre las dos sustancias. En este caso es un enlace covalente entre la pentosa en su carbono 5 y el grupo fosfato. Entonces aquí ya tenemos formado el nucleótido. Estas son unas vías de síntesis de un nucleótido. Pero nosotros vamos a lo ¿Dónde dijo que se sintetizaba el nucleótido? el citoplasma celular. Prácticamente todas las células tienen la capacidad de producir nucleótidos porque todas ellas necesitan duplicarse, ¿verdad? O mantener la cantidad de material genético. O sintetizar proteínas, cuando por ejemplo necesitas nucleótidos para el ARN. Ahora, cuando nosotros hablamos de metabolismo, nos referimos tanto a la síntesis como a la degradación.
En el caso de la biosíntesis, les explicaba que podían haber dos vías principales. Una vía de novo, es decir, de agarrar fragmentos de cosas y formar una maqueta o, ¿cómo te digo?, un muñequito, o agarras las piezas y armas un abanico, qué sé yo. Entonces, de nuevo es construir. Vías de recuperación es de aquellas bases nitrogenadas que yo estoy degradando, yo las agarro y las vuelvo a construir o las reutilizo, ¿verdad? Para mantener la cantidad, ¿verdad?, de esta sustancia que es muy necesaria tanto para la síntesis de ADN como de ARN. Entonces, para hacer la síntesis de novo, nosotros en el caso de las purinas necesitamos varios precursores. ¿Qué son los precursores? Bueno, los precursores son sustancias que dan origen a sustancias de mayor tamaño o que son un poco distintas estructuralmente. En el caso de los nucleótidos de las bases nitrogenadas purínicas, ellos van a dar primero origen a nucleótidos llamados inosin monofosfato, ¿verdad? Gracias a una base de hiposantina. Como yo sé que es purínica por el doble anillo carbonado, ¿verdad? Entonces, el inosin monofosfato es un precursor de nucleótido o es un nucleótido hecho con un precursor que se llama hiposantina. Generalmente, para formar esta base nitrogenada, yo necesito tomar fragmentos de otras sustancias. Por ejemplo, obtengo un carbono del dióxido de carbono, que es una sustancia bastante abundante porque es un producto de degradación de nuestro metabolismo de combustibles biológicos, que esa es la clase de mañana. El aspartato, por ejemplo, ayuda con un nitrógeno. El tetrahidrofolato nos ayuda por acá con estos carbonos que están en verde. La glicina hace el centro del esqueleto, carbono, carbono, nitrógeno, y la glutamina y la ribosa, la glutamina da origen a estos otros dos nitrógenos. A este nitrógeno 9 es al que se va a unir la pentosa, aquí dice ribosa P, ¿verdad? Y aquí es donde se va a dar el enlace glucosídico cuando entran en juego las purinas para sintetizar nucleótidos. Entonces, esta base nitrogenada recién formada, hecha por todos estos precursores, se une a su pentosa y a su grupo fosfato y va a producir el IMP, que es inosin monofosfato. Este IMP nos va a ayudar o se va a transformar, se va a especializar un poco más y va a formar la base nitrogenada purínica. ¿Cómo son? La adenosin monofosfato, difosfato, trifosfato y lo que es la GTP, que esta se le llama guanosina, trifosfato, guanosina, monofosfato. Entonces acá tenemos más ejemplos, ¿verdad?, de la síntesis de proteínas, en las cuales un precursor llamativamente le da origen a otro precursor de sustancia y estos dos van a dar origen a nuestro producto final, como es el nucleótido o los nucleótidos denominados adenosin 5-fosfato o guanosin monofosfato. Estas dos sustancias tienen poco valor energético, principalmente tienen un valor, como por así decirlo, teórico, de la información de que van a ir a guardar dentro del ADN. Entonces, el IMP, que se llama inosin monofosfato, va a ser el precursor del AMP, que es el adenin monofosfato, y el GMP, que es el guanin monofosfato.
Entonces aquí va un poco de narrativa, cómo ocurre todo. Dice que la guanina se convierte en GDP por transferencia del grupo fosforilo y luego se convierte en GTP a expensas de otro ATP. Entonces este GMP queda muy bien cargado de grupo fosfato, ¿verdad? Gracias a sus ayudantes, por así decirlo. Después aquí dice, el GMP se convierte en ADP por transferencia de fosfato del ATP. Es decir, para sintetizar purina es necesario que se consuma por fuerza energía. Y bueno, también el ATP puede surgir cuando tenés una molécula de ADP en la matriz mitocondrial y la membrana mitocondrial interna está superactiva y ayuda o envía todos los protones hacia el gradiente intermembranoso para así formar el ATP a partir de un gradiente quimioeléctrico. Pero bueno, esto es distinto. Este es un proceso que vamos a ver el otro año. Entonces, los di y tri, ¿verdad? Cuando ya tenés tu nucleótido monofosfatado, entonces ahora entra en juego siempre el ATP, que como les decía, también se produce en la mitocondria gracias al bombeo de protones al espacio intermembranoso. Entonces, siempre vamos a tener más ATP que los demás nucleótidos. Entonces, este se va a consumir, se va a sacrificar, va a romper su enlace con grupo fosfato y se lo va a transferir al nucleótido de formación, como el GDP, como el GMP, que se va a cambiar a GDP, y luego el GDP se transforma a ATP. Ahora, ¿cómo se hace la recuperación? ¿Cómo hago yo? ¿Cómo es la vía en la cual se vuelven a atraer nucleótidos? Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa porque se está acabando el meeting y nos volvemos a conectar. O no, perdón, solo nos volvemos a conectar, nos desconectamos de aquí y nos volvemos a conectar.